La mente espiritual. Esta terminología es poco satisfactoria, pero la adoptamos con preferencia a los términos sánscritos que han demostrado ser confusos y elusivos para el estudiante occidental promedio. Los tres principios inferiores son los más materiales, y por supuesto, los átomos que los componen son indestructibles y permanecen para siempre en innumerables formas y aspectos. Pero estos principios, en lo que el ego respecta, son meramente cosas a ser usadas en relación a una determinada vida terrestre, así como el hombre usa ropa, calor, electricidad, etc. Y estos no forman parte de su naturaleza superior. Por el contrario, los cuatro principios superiores constituyen la parte pensante del hombre, la parte inteligente, por así decirlo. Incluso el más bajo de los cuatro, la mente instintiva, va a constituir la parte superior del hombre. Aquellos que no han considerado en absoluto el tema pueden sentirse inclinados a considerar absurda la sugerencia de que la mente de un hombre funcione en más de un plano. Sin embargo, los estudiantes de psicología hace mucho que reconocen las variables fases de la función mental y han aventurado muchas teorías respecto a la misma. Estos estudiantes encontrarán que solamente la filosofía yoga proporciona la clave del misterio. Aquellos que han estudiado las teorías de la mente dual de ciertos escritores occidentales también encontrarán más fácil concebir más de un plano de mentalidad. A primera vista parecería que la parte consciente y razonadora de la mente humana hace la mayor parte del trabajo, aunque de hecho no todo. Pero un poco de reflexión nos mostrará que el trabajo consciente y razonado de la mente es apenas un pequeño fragmento de su tarea. La mente del hombre funciona en tres planos de esfuerzo, solapándose cada uno imperceptiblemente en los planos laterales, uno próximo superior y el otro próximo inferior. El estudiante puede considerar el asunto como una mente que funciona a lo largo de tres líneas, o como tres mentes sombreándose entre sí. Ambas visiones contienen más o menos la verdad, pero la verdad real es demasiado compleja como para ser considerada en detalle en una lección elemental. Lo más importante es lograr fijar la idea en la mente, para formar clavijas mentales donde fijar futura información. Nos referiremos brevemente a las diversas mentes o planos de esfuerzo mental, comenzando por el más bajo, la mente instintiva. La mente instintiva. Este plano de función mental lo compartimos con los animales inferiores, al menos en sus formas más bajas. Es el primer plano de función mental alcanzado en la escala evolutiva. Sus fases más bajas se sitúan en líneas donde la conciencia es apenas evidente y se extiende desde este lugar oscuro de la escala hasta manifestar en muy alto grado de conciencia en comparación con sus etapas inferiores. De hecho, cuando empieza a solapar el quinto principio, es difícil distinguirlo de las formas más bajas de este. El primer albor de mente instintiva puede verse incluso en el reino mineral, y muy particularmente en cristales, etc. Luego, en el reino vegetal se desarrolla más diferenciada y superior en la escala, llegando algunas familias superiores de plantas a mostrar una forma rudimentaria de conciencia. Luego, en el mundo de los animales inferiores, se ven manifestaciones crecientes de mente instintiva, desde la inteligencia casi vegetal de las formas más bajas hasta alcanzar un grado casi igual al de las formas inferiores de vida humana. Ahora, entre los hombres, vemos solapar gradualmente sobre el quinto principio el intelecto, hasta que en las formas más elevadas del hombre actual
vemos el quinto principio, el intelecto, al mando hasta cierto punto y subordinado a él, sabia o imprudentemente, al cuarto principio. Pero recuerden esto, incluso la forma más elevada del hombre lleva consigo el cuarto principio, la mente instintiva, y la utiliza en diversos grados o es utilizado por ella. La mente instintiva le es sumamente útil al hombre en esta etapa de su desarrollo. De hecho, sin ella no podría existir como ser físico, y si la comprendiera podría ser de ella su más valioso servidor. Pero pobre de él si le permite permanecer al mando o usurpar prerrogativas que corresponden a su hermano superior. Ahora, debemos llamar su atención sobre el hecho de que el hombre todavía es una criatura en crecimiento. Bajo ningún respecto se trata de un producto terminado. Ha alcanzado su fase actual de crecimiento luego de una penosa jornada, pero aún es apenas la salida del sol, y el día pleno está todavía lejano. El quinto principio, el intelecto, se ha desarrollado hasta un cierto grado, especialmente entre los hombres más avanzados de hoy en día, pero para muchos el desdoblamiento apenas comienza. Muchos hombres no son mucho más que animales, y sus mentes funcionan casi completamente en el plano instintivo. Y todos los hombres de hoy en día, excepción hecha de algunos pocos individuos muy altamente desarrollados, necesitan estar en guardia para que de vez en cuando la mente instintiva no ejerce indebidamente su poder sobre ellos cuando se descuidan. La fase más baja del trabajo de la mente instintiva es semejante al que se manifiesta en el reino vegetal. El trabajo de nuestros cuerpos lo realiza esta parte de la mente. El trabajo constante de reparación, reemplazo, cambio, digestión, asimilación, eliminación, etc., es realizado por esta parte de la mente, siempre por debajo del plano de la conciencia. El maravilloso trabajo del cuerpo, en cuanto a salud y enfermedad, es realizado fielmente por esta parte de nuestras mentes, todo sin nuestro conocimiento consciente. El trabajo inteligente de cada órgano, parte y célula del cuerpo está bajo la dirección de esta parte de la mente. Lean en la ciencia de la respiración acerca del maravilloso proceso de la circulación de la sangre, su purificación, etc., y comprendan, someramente, cuán maravilloso trabajo es incluso esta fase inferior de la mente instintiva. En nuestro próximo trabajo, Hatha Yoga, mostraremos más de su funcionamiento, aunque cualquier filosofía escolar les dará una idea clara de cómo lo hace, a pesar de que su autor no mencione la causa que hay detrás. Esta parte del trabajo de la mente instintiva se realiza bien en los animales inferiores, en las plantas y en el hombre, hasta que éste comienza a desarrollar un cierto intelecto, y entonces empieza a entrometerse con frecuencia en el trabajo que le pertenece propiamente a este plano de la mente, enviándole sugerencias adversas, pensamientos de temor, etc. Sin embargo, este problema es solo temporal, pues cuando el intelecto se desarrolla un poco más, ve el error en que ha caído y procede a rectificar el problema y prevenir su repetición. Pero esta es solo una parte de la competencia de la mente instintiva. A medida que el animal iba progresando a lo largo de la escala evolutiva, se le hicieron necesarias ciertas cosas para su protección y bienestar. No podía razonar sobre tales cosas, de manera que la maravillosa inteligencia, que moraba subconsciente en la mente instintiva, se desplegó hasta que pudo hacerse cargo de la situación para enfrentarla. Despertó en el bruto para su preservación el instinto de lucha, y esta acción de la mente instintiva, muy buena para su propósito y esencial para la preservación de la vida del animal, todavía está con nosotros y de vez en cuando se proyecta en nuestra mentalidad con sorprendente fuerza. Todavía hay mucho en nosotros del viejo espíritu animal de lucha, aunque no las hemos arreglado para controlarlo y mantenerlo reprimido, gracias a la luz obtenida por nuestro desarrollo de las facultades superiores. La mente instintiva también enseñó al animal cómo construir sus nidos, cómo emigrar antes del próximo invierno, cómo hibernar
y miles de otras cosas bien conocidas por los estudiantes de historia natural. Y nos enseña cómo hacer las muchas cosas que realizamos instintivamente, así como también asume tareas que aprendemos a realizar por medio de nuestro intelecto y que luego pasamos a la mente instintiva para que ésta las realice automáticamente o casi. Es asombroso cuántas de nuestras tareas diarias se realizan bajo la dirección de nuestra mente instintiva, sujeta apenas a una vigilancia casual del intelecto. Cuando aprendemos a hacer las cosas de memoria, realmente las hemos dominado en el plano intelectual y entonces las pasamos al plano instintivo de acción. La mujer con su máquina de coser, el hombre que maneja su máquina, el pintor con su brocha, todos hallan en la mente instintiva un buen amigo. De hecho, el intelecto se cansaría pronto si tuviera que realizar estas tareas diarias. Note la diferencia entre aprender a hacer una cosa y luego hacerla después de que la ha aprendido. Por supuesto que estas manifestaciones de la mente instintiva están en sus fases superiores y se deben mayormente a su contacto y mezcla con el intelecto que se desarrolla. La mente instintiva es también la mente del hábito. El intelecto, ya sea el del dueño de la mente instintiva o el de algún otro hombre, le transmite ideas que éste luego lleva a cabo fielmente al pie de la letra, a menos que sea corregida o se le den mejores o peores instrucciones mediante el intelecto de alguien. La mente instintiva es un almacén extraño. Está llena de cosas recibidas de variedad de fuentes. Contiene muchas cosas que ha recibido a través de la herencia, otras que se han desarrollado en ella, semillas que fueron sembradas al momento del impulso primario que inició la vida en el camino, otras que ha recibido del intelecto, incluyendo sugerencias de otros, así como ondas de pensamientos enviadas por otras mentes y que hallaron alojamiento en sus rincones. Toda suerte de tonterías, así como de sabiduría, se encuentra allí. Nos ocuparemos de esta faceta del asunto en futuras lecciones, bajo el título de sugestión y autosugestión, fuerza del pensamiento, etc. La mente instintiva expresa diversos grados de conciencia, variando desde la subconsciencia casi absoluta hasta la conciencia simple del más elevado de los animales inferiores y las formas más bajas del hombre. La autoconciencia llega al hombre con el desarrollo del intelecto y se hablará de ella en el momento apropiado. Este crecimiento gradual de la conciencia es una rama interesantísima e importante del asunto que tenemos ante nosotros, y nos referiremos y hablaremos de él en diferentes puntos de este curso. Antes de seguir adelante y pasar al próximo principio, debemos llamar su atención sobre el hecho de que la mente instintiva es el asiento de los apetitos, pasiones, deseos, instintos, sensaciones, sentimientos y emociones del más bajo orden, que se manifiestan tanto en el hombre como en los animales inferiores. Por supuesto que hay ideas superiores, emociones, aspiraciones y deseos que llegan hasta el hombre avanzado a partir del desarrollo de la mente espiritual. Pero los deseos animales y los sentimientos ordinarios, las emociones, etc., pertenecen a la mente instintiva. Todos los sentimientos pertenecientes a nuestra naturaleza pasional y emocional son de este plano. Todos los deseos animales, tales como hambre y sed, los deseos sexuales en el plano físico, todas las pasiones, tales como amor físico,
odio, envidia, malicia, celos y venganza son parte de ella. El deseo por lo físico, excepto como medio para alcanzar cosas superiores, el anhelo por lo material, pertenecen todas a este plano. La lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo de vida, están en este plano. Este es el más material de los tres principios mentales y es el más apropiado para unirnos más íntimamente a la tierra y a las cosas terrenales. Recuerden que no estamos condenando las cosas materiales o terrenales. Ellas están bien en su lugar, pero en su desarrollo el hombre crece para ver estas cosas solo como un medio hacia un fin único, un paso en la evolución espiritual. Y con la visión más clara, deja de estar ligado demasiado fuertemente al lado material de la vida, y en lugar de considerarlo como fin y meta de todas las cosas, ve que, a lo más, es solo un medio para lograr un fin superior. Muchos de los instintos brutos aún están con nosotros y se evidencian mucho en las personas poco desarrolladas. Los ocultistas aprenden a reprimir y controlar estos bajos instintos y a subordinarlos a los ideales mentales superiores que se abren ante ellos. No te descorazones, querido estudiante, si todavía encuentras mucho de animal dentro de ti. No es ninguna señal de maldad o vileza. De hecho, el reconocimiento de ello es una señal de que ha comenzado tu desarrollo, puesto que antes la misma cosa estaba allí y no era reconocida por lo que es, mientras que ahora es tanto vista como reconocida. Conocimiento es poder, es aprender a reconocer los remanentes de la naturaleza animal dentro de ti para volverte domador de bestias salvajes. Los principios superiores siempre lograrán el dominio, pero para la tarea se requieren paciencia, perseverancia y fe. Estas cosas brutas estaban bien en su tiempo. El animal las necesitaba, eran buenas para su propósito, pero ahora que el hombre está alcanzando puntos superiores en el camino, ve con mayor claridad y aprende a subordinar sus partes más bajas a las superiores. Los bajos instintos no fueron implantados en su naturaleza por el diablo. Los recibiste honestamente. Ellos se incorporaron en el proceso de evolución como algo apropiado y correcto, pero han sido ampliamente superados y ahora pueden ser dejados atrás. Así es que no tengas temor de estas herencias del pasado. Puedes apartarlas o subordinarlas a cosas superiores a medida que avances a lo largo del camino. No los desprecies, aunque los pises con los pies. Ellos son los pasos con que has alcanzado tu estatura presente y sobre los que todavía alcanzarás mayores alturas. El intelecto. Llegamos ahora al principio mental que distingue al hombre del bruto. Los primeros 4 principios los comparte con las formas de vida inferiores, pero cuando el quinto principio comienza a desplegarse, ya él ha alcanzado un logro importante en el camino de la superación, y se siente la condición humana manifestándose dentro de él. Ahora recuerda que no hay ningún cambio violento o marcada transición entre la conciencia del cuarto principio al quinto. Como hemos explicado antes, estos principios se funden unos con otros y se mezclan como los colores del espectro. A medida que el intelecto despierta, ilumina débilmente el cuarto principio y dota de razón a la vida instintiva. La conciencia simple se matiza con la autoconciencia. Antes de que el quinto principio despierte apropiadamente,
La criatura que tiene bien desarrollados los 4 principios tiene pasiones pero no razón, emociones pero no intelecto, deseos pero ninguna voluntad racional. Es el ciervo esperando al monarca, el durmiente que espera el toque mágico del que ha sido enviado para despertarlo del profundo sueño del encantador. Es el bruto que espera la llegada de lo que lo transformará en hombre. En algunos animales inferiores, el 4.º principio ha traído el matiz más bajo del 5.º principio, y el animal manifiesta señales de un tenue razonamiento. Por otra parte, en algunas formas inferiores del hombre, los bosquimanos, por ejemplo, el 4.º principio está apenas teñido por el 5.º principio que está por llegar, y el hombre es escasamente más que un bruto. De hecho, tiene más de bruto mentalmente que algunos animales domésticos superiores que, habiendo convivido íntimamente con el hombre por muchas generaciones, se han matizado con sus emanaciones mentales. La primera señal del verdadero despliegue del 5.º principio, el intelecto, es el despertar de la autoconciencia, pero a fin de entender mejor esto, consideremos qué es realmente la conciencia. Entre los animales inferiores hay muy poco de lo que llamamos conciencia. En las formas animales inferiores, la conciencia es poco más que mera sensación. En las primeras etapas de la vida es casi automática. El control mental está casi completamente a nivel de las líneas subconscientes, y el propio control mental es solo aquello que tiene que ver con la vida física del animal, la satisfacción de sus necesidades primarias. Poco después, esta conciencia primitiva se convirtió en lo que los psicólogos denominan conciencia simple. La conciencia simple es un tener conocimiento de cosas externas, una percepción y reconocimiento de cosas diferentes del ego interno. La atención consciente se ha vuelto al exterior. El animal, o el orden inferior del hombre, no pueden pensar en sus esperanzas, temores, aspiraciones, planes o pensamientos, y compararlos con pensamientos similares de otros de su especie. No puede volver su mirada hacia el interior y especular sobre cosas abstractas. Simplemente toma las cosas por concebidas y no se hace preguntas. No trata de encontrar soluciones para las preguntas dentro de él, porque no tiene conciencia de que tales preguntas existan. Con el advenimiento de la autoconciencia, el hombre comienza a formarse un concepto del yo, y empieza a compararse con otros y a razonar sobre ello. Acumula acervo mental y saca conclusiones de lo que encuentra en su mente. Comienza a pensar por sí mismo, a analizar, a clasificar, separar, deducir, etc. A medida que progresa, empieza a pensar en cosas fuera de él, e incluye sugerencias nuevas y frescas en su mente instintiva. Comienza a contar con su propia mente en lugar de aceptar ciegamente lo que emana de la mente de otros. Comienza a crear por sí mismo, y ya no es más un mero autómata mental. Y de un simple vislumbre de inteligencia consciente ha surgido la gran inteligencia de hoy. Un escritor moderno expresa enérgicamente ese crecimiento con las siguientes palabras. Durante algunos centenares de años, se produjo un ascenso en el plano general de la autoconciencia, gradual para el ojo humano, pero rápido desde el punto de vista de la evolución cósmica. En una especie de gran cerebro que caminaba erguida, gregaria y brutal, pero rey de todos los otros brutos, hombre en apariencia, pero no de hecho, de lo más alto de la conciencia simple, nació la facultad humana básica, la autoconciencia y su gemela, el lenguaje. De estas y de lo que viene con estas, mediante sufrimiento, esfuerzo y guerra, a través de la bestialidad, salvajismo y barbarie, a través de la esclavitud, codicia y esfuerzo, a través de infinitas conquistas, a través de agobiantes derrotas, a través de inacabable forcejeo, a través de eras de existencia semibrutal sin objetivos, a través de la subsistencia con vallas y raíces, a través del uso de la piedra o palo encontrados por accidente,
a través de la vida en profundos bosques con nueces y semillas, y en las orillas de las aguas con moluscos, crustáceos y peces como alimento, a través de quizás la mayor de las victorias humanas, la domesticación y rendición del fuego, a través de la invención y uso del arco y la flecha, a través de la domesticación de animales y su adiestramiento para el trabajo, a través del largo aprendizaje que llevó al cultivo de la tierra, a través del ladrillo de adobe y la construcción de casas a partir de allí, a través de la fundición de metales y el lento nacimiento de las artes basadas en ellos, a través de la lenta elaboración de alfabetos y la evolución de la palabra escrita, y para abreviar, a través de miles de siglos de vida humana, de aspiración humana, de crecimiento humano, surgió el mundo de hombres y mujeres tal como se extiende ante y dentro de nosotros, hoy en día con sus logros y posesiones. La autoconciencia es algo fácil de comprender, pero difícil de definir. Un escritor lo ha expresado bien cuando dice que sin la autoconciencia, una criatura puede saber, pero solo con la ayuda de la autoconciencia le es posible saber que sabe. Y con este desarrollo del intelecto vino el principio de todos los maravillosos logros de la mente humana de hoy en día. Pero, por grandes que sean estos logros, son nada frente a lo que todavía está ante la especie. De victoria en victoria progresará el intelecto, y en su desarrollo, a medida que comienza a recibir cada vez más luz del próximo principio más alto, la mente espiritual logrará cosas que todavía no puede ni soñar. Y ahora, pobre mortal, recuerda que el intelecto es el penúltimo en la escala de los principios del hombre. Hay dos principios tan superiores al intelecto como este lo es al tope del principio de la inferior mente instintiva. No hagas del intelecto un dios, no permitas que el orgullo del intelecto te ciegue. La importancia del despertar de la autoconciencia puede reconocerse más claramente cuando te decimos que la doctrina ocultista dice que, una vez que la autoconciencia despierta en un ser, una vez que el yo ha sido sentido y reconocido, comienza el verdadero despertar de la vida del alma. No nos referimos a la vida que viene después del despertar espiritual, que es una etapa todavía superior, sino al despertar mental del alma a la conciencia del yo. Esta es la etapa donde el ego bebé empieza su existencia despierta. Antes de ese tiempo ha permanecido dormitando. Vive pero no consciente de sí mismo, y ahora ha llegado el tiempo del parto y del nacimiento. El alma tiene que enfrentar nuevas condiciones y tiene muchos obstáculos que superar antes de alcanzar la adultez espiritual. Tendrá que sufrir muchas experiencias. Estará obligada a enfrentar muchos retos, pero el progreso sigue y sigue y sigue. A veces puede haber reveses y hasta puede parecer que se retrocede, pero tales obstáculos pronto son vencidos y el alma reanuda su jornada. No hay ningún retroceso verdadero en el camino, y por lento que el progreso pueda parecer, cada uno de nosotros avanza resueltamente. Estamos conscientes de que nuestros estudiantes están ávidos de adelantar y estamos gastando el menor tiempo posible en el trayecto, pero hay ciertas verdades fundamentales que deben ser claramente entendidas antes de que nos atrevamos a dar otro paso. Hay numerosas lecciones que pueden deducirse de los temas de la mente instintiva y del intelecto, y este es un buen lugar para considerarlas. Una de estas lecciones es que el despertar del intelecto no hace necesariamente a la criatura un ser mejor, en el sentido de ser buena, mientras que, si bien es cierto que el desarrollo de un principio o facultad brinda una tendencia ascendente al hombre,
Es igualmente cierto que algunos hombres están tan estrechamente cubiertos por la envoltura animal, tan empapados en el lado material de las cosas, que el despertar del intelecto tiende solo a aumentar su poder para satisfacer sus bajos deseos e inclinaciones. Si elige, el hombre puede aventajar a los animales en bestialidad, puede descender a profundidades en que la bestia jamás habría pensado. La bestia se rige únicamente por el instinto y sus acciones, así dispuestas, son absolutamente naturales y apropiadas, y el animal no es culpable de seguir los impulsos de su naturaleza. Pero el hombre, en el que el intelecto se ha desarrollado, sabe que es contrario a su naturaleza más elevada descender al nivel de las bestias. Sí, mucho más bajo, pues a los deseos animales agrega la destreza e inteligencia que han llegado a él, y deliberadamente las prostituye a su principio superior en la tarea de llevar a cabo, magnificadas, las propensiones animales. Muy pocos animales abusan de sus deseos. Eso se deja para que algunos hombres lo hagan. Cuanto más alto es el grado de intelecto desarrollado en un hombre, mayores son las profundidades de las bajas pasiones, apetitos y deseos que le son posibles. Realmente crea nuevos deseos animales, o más bien, construye sus propios edificios sobre bases animales. Es innecesario decir que todos los ocultistas saben que tal comportamiento traerá ciertas consecuencias en su entrenamiento, que hará que el alma tenga que emplear muchos pesados años desandando sus pasos por el camino que ya ha recorrido. Su progreso se ha retrasado y se verá obligado a repetir el camino hacia la libertad, junto a naturalezas animales de criaturas poco evolucionadas que se encuentran en la etapa del camino que les corresponde, pero teniendo una carga adicional en forma del horror de la conciencia de lo que le rodea, mientras que sus compañeros no tienen tal conciencia y por consiguiente no sufren. Si puede imaginar a un hombre civilizado, refinado, que tiene que vivir durante muchos años entre los bosquimanos de Australia, con pleno recuerdo de lo que ha perdido, puede formarse una pálida idea del destino que aguarda a uno que deliberadamente arruina sus elevados poderes en el logro de fines y deseos inferiores. Pero incluso para tales almas hay tiempo de escape. Permite a tu naturaleza superior estar en guardia y rehúsa ser retrasado a la vida animal por la que ya has pasado. Mantén tu mirada en alto y haz que tu lema sea «Adelante». La naturaleza animal puede ejercer una fuerza hacia abajo, pero la mente espiritual te dará una mano y te sostendrá si confías en ella. El intelecto está entre los dos y puede ser influenciado por cualquiera o por ambos. Elige tu opción, oh alma esforzada. Tu ayuda está dentro de ti. Búscala y rehúsa ser arrastrado hacia el fango de la mente animal. Manifiesta el yo dentro de ti y sé fuerte. Eres un alma inmortal y avanza sin parar hacia cosas aún mayores. La paz sea contigo.